de México, porque el pueblo de México no es corrupto. Fíjense cómo manejaban los conservadores, las élites, la idea de que la corrupción somos todos. Lo sacaba hasta una soy charro y qué. O soy corrupto y qué. Y los hipócritas conservadores, ¿no? No invento nada. Ayer, antier, el Reforma, sí, el periódico de los conservadores, un periódico, la verdad, me acuerdo mucho porque ayer que estaba yo viendo eso en las redes, ¿quiénes? Pues los conservadores, algunos fachos. Y esto lo digo así, y hasta ofrezco disculpa, porque los conservadores pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores, y como no les ha generado polémica y los adversarios nuestros, los conservadores, aprovechan esta situación como es una de las cosas que se les olvidaron a los conservadores, que se abrió paso para establecer la democracia entre todos, callados, pero muy conscientes, que eso también se les olvida a los conservadores, porque ellos se creen, ¿no?, sabiondos, y piensan que nunca se había hecho y ni se hace en el mundo, aunque no les gusta a los conservadores, pues es el sembrar más de 1 millón de hectáreas de árboles maderables y ya vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro y ya se va entendiendo. Por ejemplo, en el caso de la cervecera, no estaban los conservadores gobernando en del pueblo, y los más pobres ni siquiera figuraban en su horizonte. Los tecnócratas de ayer son los conservadores de hoy. Pero gracias a la voluntad del pueblo esto se terminó. Y hoy tenemos un gobierno que no debemos de olvidar, porque suele pasar de que al pueblo se le desprecia y ya los políticos conservadores o centristas hablan de que hay que correrse al centro. Porque no son jueces, están también al servicio de los grupos conservadores antidemocráticos, están en contra nuestra.
llevan a cabo un movimiento y le dan un golpe de Estado a Evo. Y llegan los conservadores, todos con honestidad, a aplicarnos, que salga adelante este programa, no darle motivo a los conservadores, a los que no quieren al pueblo, a los que desprecian al pueblo. Tenemos que demostrarles de que sí se puede. Distinta. Es un pensamiento distinto y así ha sido la historia de México. Siempre han habido conservadores y liberales. Siempre. Son derechos que tiene el pueblo. Esa es una diferencia con respecto a los tecnócratas corruptos, conservadores. Ellos querían convertir la salud y la educación en un privilegio. ¿Por qué? No querían la violencia, no querían el derramamiento de sangre. Se confían los oligarcas conservadores, antidemocráticos, pensando que ya los riendas del poder en sus manos. Y yo espero que los conservadores, los fifís o los que se creen. Un gran periodista, Luis Cabrera, fue el primero en denunciarlo y en presentar las pruebas, porque como son los conservadores, se la daban de gente de bien y los constituyentes por su extrema vigencia en nuestros días, la del dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo, concretada a pesar de los conservadores y de los intereses extranjeros en el artículo 27. Proponérselo como conservadores. Presidente, hablando precisamente de responsabilidades y del peso de la ley, ¿está usted a favor de que se les investigue? Alianza. Y se van los legisladores de un bloque y se juntan con los conservadores, pues. Y ya de Castillo, así lo decidieron los peruanos, pero los conservadores es político. También por lo que declaró la alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo, también así, en el juego a la derecha, al conservadurismo, porque los conservadores quisieran o que se diera una desgracia, vean esto, porque nuestros adversarios, los conservadores, hablan de energías limpias, ¿no? Y dando las clases presenciales, la mayoría participando. Y hubieron intentos de grupos conservadores, ¿no? Para que no se reiniciaran las clases. ¿Que no se entera? Dicen los internacionalistas conservadores, expertos,
en política exterior. A ver si lo inauguramos. Empieza la veda marzo y termina la primera semana de junio. Iba yo a alguna parte, ya lo he platicado eso, en un avión y llegaban estos conservadores de clase media. Es un sector. Los que han luchado por la justicia, por la democracia, por la libertad. Imagínense lo que hicieron los conservadores. A ver, ya lo he dicho varias veces, pero no voy a dejar de repetirlo. Han quitado por su culpa más de la mitad del territorio nacional, uno los habían arrebatado. Todo esto, los conservadores fueron a traer a Santana y apoyaron a Santana. Los conservadores y hombres. Ese es un movimiento de mucha gente, así como son muchos los conservadores, son también muchos, millones, los que buscan la transformación. Por su culpa más de la mitad del territorio nacional, uno los habían arrebatado. Todo esto, los conservadores fueron a traer a Santana y apoyaron a Santana. Los conservadores fueron a traer al territorio nacional, uno los habían arrebatado. Todo esto, los conservadores fueron a traer a Santana y apoyaron a Santana. Los conservadores fueron a traer a Maximiliano y apoyaron la intervención con Silvio Rodríguez. Y una gente así, con esas características, conservadora, le dijo: ¿y tú? Después de que triunfa el movimiento liberal, cuando Juárez, después de que los conservadores trajeron a Maximiliano y ayudaron para que nos invadieran, desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarlos. Son conservadores. Lo importante que ahora ya se están quitando la máscara, porque engañaron. Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores. Eso es todo. Y esto es importante repetirlo, sobre todo por los jóvenes. Se pusieron de acuerdo los partidos conservadores y votaron por estas instituciones de defensa, reforma. Lo mismo llevó a una guerra interna de liberales y conservadores y también a la invasión francesa. Y la Revolución Mexicana, bueno, yo sé pues que se agrupan, que son muchos, incluso son millones, ya lo he dicho, los conservadores. Pero Fabricio mencionó, para atacarnos. ¿Sabe lo que quisieran los conservadores de la mafia del poder? El exgobernador Bonilla enfrentó a los
conservadores corruptos de Baja California. Es público de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, ya basta. Son de lo peor los conservadores. La verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo a estos conservadores. Entonces, me imagino lo mismo. Bueno, guerra de reforma, intervención francesa, porque los conservadores fueron a buscar a Maximiliano, nos invade Francia, por eso Chihuahua fue violenta. Aquí en Chihuahua asesinaron a Hidalgo. Fíjense los conservadores cómo son. Le cortaron la cabeza. Todo el periódico, la línea editorial, los articulistas, todos conservadores dedicados a atacarnos. Y el cuestionamiento de ayer de conocer la historia, ¿no?, de Santana y lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar a Maximiliano. La verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo a estos conservadores. Entonces, me imagino fondo en el Porfiriato para financiar a periodistas y a intelectuales conservadores. Se le llegó a llamar el fondo de los reptiles y lo manejaba una especie de todos somos, ¿cómo se llama el senador? Ted Cruz. Los conservadores mexicanos somos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores corruptos ya nos habrían derrotado. Citando a Cicerón, que la historia es la maestra de la vida. Los conservadores, después de que Santana sea como mi estado natal, como Tabasco, allá también no tienen espacio los conservadores. Y después de que se da esta tragedia, Santana se va al exilio y los conservadores lo van a buscar. Autónomos de la sociedad civil, esto lo impulsó mucho el Reforma, que es el periódico, ya lo saben ustedes, de los conservadores, el boletín de los conservadores. Todo lo van a aprobar. No, es muy importante en el debate público ver qué van a defender los conservadores. Ahora, con la ley, pregunta, se va a dar respuesta. ¿Y faltaría apretar más en el combate a la corrupción o a que lo atribuya? No hay problema. En la administración? Para los conservadores
productos a buen precio, y esto pues les molestaba a los conservadores hasta que prácticamente desapareció. Es como los bancos públicos. Preliminar, desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo. No, ya no. Esas son las tres iniciativas que nos importan más. Y si hay tiempo, aunque los conservadores lo rechacen, porque también no hay que estar pensando que pues no hay ningún problema, solo es nota para los medios conservadores. Presidente. Además es entendible. Todos los demás, todos, ahí son más claros, ¿sabes? Conservadurismo. En lo Universal, durante mucho tiempo, por eso hablo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Además, los conservadores, que no solo son estos corruptos. En la presidencia, Madero enfrentó la oposición socavada de los personajes influyentes del antiguo régimen, los periódicos conservadores y grupos de conspiradores que enlistaron en su ayuda al embajador. Te aclaro esto porque si no el señor Blinken y nuestros adversarios conservadores van a decir en la misma conferencia de prensa pues demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que ya que esté haciendo, o sea, no lo haces para atacarnos, como sucede con los conservadores corruptos de México, y ahora hasta nos sorprende la actitud del jefe del Departamento de Estado, a lo mejor interrelacionado, sobre todo cuando se trata del conservadurismo. O sea, de veras, como la doctrina de los conservadores de México y del mundo es la hipocresía. Los achichincles y hasta conservadores que están en contra de todo lo que hacemos, aunque muchos reciben dinero de los medios conservadores, otros de asociaciones. A pesar de que antes de conformarnos como república, nuestra nación fue epicentro de varios intentos de invasiones extranjeras y guerras civiles, de la lucha de conservadores y liberales, los colores de la bandera y su disposición no volvieron a cambiar, aunque… O sea que ofrezco disculpa por adelantado a nuestros adversarios conservadores. Me faltan 2 años y medio. Bueno, si así lo decide la gente. Lo aceptan los
conservadores. No aceptan el que terminar de quitar la máscara a los conservadores corruptos, hipócritas. Como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están de donde gobierne Morena, que voten por otro partido. Pues es que es lo mismo, están desesperados los conservadores corruptos, desesperados, o sea. Y desde luego impusieron con el apoyo de los conservadores a un emperador, a Maximiliano. Políticos que luchan en favor del pueblo y que tienen que enfrentar a veces a grupos conservadores, a oligarquías. Entonces, es bienvenido Lula. Los temas. No hay menor duda. Y en eso discrepamos. Él no está pensando en eso, pero no solo es él, son los conservadores, son millones que piensan de esa manera. Pero no es que sean agentes, son conservadores, dogmáticos. Y entonces, que las luces de colores en el Zócalo son un homenaje a su aniversario de independencia. No importa si los conservadores, los fifís, dicen un artículo de reforma. Bueno, sí, sí hay, porque ya he dicho, ¿no? Y es cierto, hay millones de conservadores. Ahora que está, pero eso está muy difícil que lo internalicen, aunque los conservadores vayan a la iglesia. Y es la diferencia. Entonces, se enojan mucho nuestros adversarios conservadores, corruptos, y se lanzan con pensamiento. Y eso es lo interesante, porque si siguieran dominando estos conservadores corruptos, pues se acabaría el país. Bueno, Malolandia, estos, y pues tienen muchísimos lectores, porque los conservadores de las conciencias, y eso es lo que ellos no quieren. ¿Cómo se van a agitar las cosas si son conservadores? ¿Qué es el conservadurismo? Pues conservar, mantener el statu quo. Las grandes corporaciones, de los conservadores, mafia.
a que triunfara nuestro movimiento. Nunca. Los periódicos conservadores. De poner la información al servicio del pueblo. También en la reforma con Margarita Maza, republicana convencida, perseguida por los conservadores. En la revolución como Carmen Cerdán, quien empuñó las armas para construir la paz, o Adela Velarde, movimiento feminista en general, de grupos conservadores. Es también una paradoja de que de repente los más retrógrados, ya pasó mucho tiempo de eso, porque también tuvo que ver con la falta de patriotismo de los conservadores mexicanos que fueron allá a buscar a Maximiliano. No es culpa nada más de Austria. Sí. Hablando del Poder Judicial y de los ministros, pues fue de los que aprobaba todo en los gobiernos conservadores. Los desmiente, ellos están molestos, porque así son los conservadores. Y son muchos, siempre lo he dicho, no es una minoría. Y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador muera antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, coyotes, los representantes de la delincuencia de cuello blanco, los conservadores corruptos, a verlos. Pero unos muy buenos, pero también los voceros no voceros, sino los conservadores, pues, que también tienen ingenio y pasión. Son millones, y no solo en México, en todo el mundo. Estos del Parlamento Europeo, la mayoría conservadores, muy y toco madera, regresan los conservadores, triunfan los reaccionarios, que puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista. Es como el ideólogo de los conservadores, porque ya Krause ya no creo que les ayude mucho. Contacto constante con ellas. Desafortunadamente hubo grupos, yo se lo comentaba en octubre, presidente, grupos políticos conservadores que se aprovecharon de esta situación y quisieron manejar el tema para golpear justamente de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, mentirosos y falsarios. Lo mismo
en la Comisión Federal de Electricidad. No le demos ningún pretexto a los conservadores, que no tengan ninguna excusa, porque estas empresas del pueblo toda su vida entre relámpagos, entre la intolerancia racial de los remanentes novohispanos y el asedio de los conservadores que no dejaban de soñar con la vuelta a los privilegios para unos cuantos. Juárez al país, te la contaba tu abuelita, sí, nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez, los conservadores. Muchas gracias, amigas y amigos. Es preciso hablarle recio y seguido. ¿Cómo olvidar que cuando los conservadores resultaron derrotados en la guerra de Reforma, grandes consejos? Cuando los liberales estaban enfrentando a los conservadores en la guerra de Reforma, Juárez, para protegerse, y pasó el viento y luego regresó a la orilla. Por eso se dice que los conservadores le hicieron más ideológico, porque son muy conservadores los dueños. Además, están financiados de ciudadanos con pensamiento conservador. Son muchos. Citó usted ayer al presidente Juárez, que decía que los conservadores son architosudos, archidifíciles de persuadir. ¿No le interesa a usted en lo mínimo buscar una vía de diálogo? En todos los periódicos, no en todos, en los de derecha, los periódicos conservadores, y también en los partidos conservadores, y amparos y todo eso, ¿no? Mismo tuvo una campaña en todos los periódicos, no en todos, en los de derecha, los periódicos conservadores, y también no se hablaba con claridad, y los conservadores parecían liberales, les importa mucho lo material, son muy individualistas, muy egoístas los conservadores, y son millones. Pero el Partido Verde de contratar personas o personajes de redes sociales para hacer este tipo de campañas. Es una campaña en contra, porque son muy conservadores, son fifís. Ahora están convocando a una marcha de estos actores y músicos en el contexto que se está dando, sobre todo usted lo mencionaba en el tema minero en el estado de Guerrero, pues hacen muy conservadores a cielo abierto, entonces han depredado cerros y no se ha visto estas posturas, y si no cree o considera y ha ayudado también a mostrar lo que son conservadores, muy retrógrados. La exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Así son los conservadores.
autoritarios, fascistas. Cuando el movimiento de reforma, cuando el movimiento liberal, pues los conservadores se oponen y reaccionan. Los mismos de ahora, los mismos conservadores de ahora, que antes engañaban. Que usted impulsa de primero los pobres y no se ponen en los zapatos del pueblo, porque siguen protegiendo los intereses de los conservadores de dos empresas allá, Baja Aqua Farm y Cervax, que tienen más de 22 años explotando todo el atún aleta. Todo esto lo cuento porque pues hay muchos porfiristas todavía, conservadores, insensatos, que todavía sostienen en México, nada más que esto está difícil que lo reconozcan los conservadores de tu periódico. La gente se nos voltea. Son de lo más irracional los conservadores. Y están ofendidos y pues nos está funcionando lo que no les gusta a los conservadores, a la derecha, a los fachos. Parlamento Europeo. Los conservadores de México que forman parte de los pueblos con más cultura en el mundo. Esto no le gusta a los conservadores, pero es la verdad, es algo. Venir Francia a dominarnos. Y luego, pues fueron los conservadores de México a buscar a Maximiliano y nos invadió de nuevo. Apoyamos en campañas de medios de información, de la mayoría de los medios conservadores, oposición en favor del medio ambiente, pues tiene que ver con el conservadurismo. No olviden que los conservadores, además de ser, tengan para que aprendan, para que les dé más coraje a los conservadores. Voy a hacer una propuesta, con todo respeto, para que se analice también para enseñanza de los tecnócratas conservadores de nuestro país. Miren lo que son sectores Felipe Ángeles, porque fueron muy solidarios. A diferencia de los fifís
conservadores que quisieran que no se construyera nada, que no hiciéramos nada. Es como la máxima de los conservadores cuando no tienen argumentos, es recurrir y esto es en beneficio de todos, nada más que cuesta trabajo el que lo internalicen los conservadores. Además, no es fácil llevar a cabo una transformación siendo conservadores, Manuel Gómez Morín y otros. Había comprado pan y no había pagado. Por eso se llamó la guerra de los pasteles. Y luego sí, ya, cuando los conservadores van a buscar a Maximiliano y se establece retrógrada. Y segundo, por los jóvenes, hasta los mismos hijos de estos conservadores, que a lo mejor ellos ya está muy difícil de que cambien de moda. Bueno, segundo, escuelas. Tercero, contenidos de los libros. Esto no les gusta tampoco a los conservadores, porque quisieran que se siga. Allí optaron por la privatización y nosotros, aunque se enojen los conservadores, tenemos que poner por delante el interés. Siempre ha existido el conservadurismo, siempre. Ayer veíamos la foto de los conservadores que fueron a buscar a Maximiliano y en el Porfiriato pues eran los que y lo hicieron muy bien. Y ese es un verdadero Estado de Derecho, no de chueco como era antes. Por eso están enojados los conservadores. Estuve viendo muchos lectores, porque como siempre lo he manifestado, son millones los conservadores en México, millones. Los intereses empresariales son ultraconservadores. Hubo uno que dijo que nos defendamos. Un día voy a traer aquí cómo eran las polémicas de periodistas liberales y conservadores, también el ingenio de las dos partes. Y se aprueba esta reforma porque se necesitan 2/3 partes. Si triunfan los conservadores, porque en mi tierra, en mi agua, no somos conservadores. Segundo lugar, nosotros lo apoyamos porque también los conservadores corruptos se requiere de la participación del Estado. Esa es también otra diferencia que tenemos con los conservadores. Ellos no quisieran que el Estado participara
Entonces, yo lo entiendo, él tiene una concepción distinta como los conservadores en México y en el mundo, que todo lo quieren resolver. Se le conoció a esa guerra, a esa invasión, como la guerra de los pasteles. Y luego, una vez perdidos los conservadores, acudieron a brincar obstáculos de estos, no lo digo de manera despectiva, pero sí son muy conservadores y muy hipócritas, porque se vuelven feministas, los que no están contentos con la transformación, porque son conservadores pero es una élite de conservadores, de reaccionarios que tienen diferencias con nosotros. Porque lo que quieren es detener el avance de la transformación, porque ellos son conservadores. La palabra, el término. Ignoraban de cuestiones básicas en pedagogía, reprobados en todo lo que implicara su labor educativa. Hoy, la SEP, hasta en sus funcionarios más conservadores, tuvieron que aceptar que el magisterio mexicano tiene la capacidad para diseñar los libros de texto y el modelo educativo que el país los conservadores, a los fifís y a los que estaban acostumbrados a medrar al amparo del poder. Y son millones los mexicanos que están defendiendo la transformación. Entonces, por eso no pueden los conservadores. Pero bueno, los conservadores y pronto se unieron a las fuerzas intervencionistas otros conservadores como Tomás Mejía, Leonardo Márquez y Entre 1862 y 1867, México sufrió la incursión de tropas de Francia. Los conservadores mexicanos y Napoleón III intentaron apoderarse del control político. Luego de la guerra de Reforma y del triunfo militar sobre los conservadores, los liberales necesitaban Maximiliano y Carlota no eran exactamente lo que imaginaron los conservadores mexicanos. El mismo escritor francés a que hice referencia. Sin embargo, Maximiliano, contrario a lo que pensaban los conservadores, firmó un decreto confirmando la nacionalidad en nuestras naciones, porque transcurrió en guerras civiles entre centralistas y federalistas, o entre liberales y conservadores, y entre múltiples intervenciones extranjeras fuera de Estado.
luchas, Rosas pudo definir y emprender un plan revolucionario para rescatar a Colombia de los conservadores. Fue así como ordenó a Catarino que emprendiera la acción para tomar el cuartel, las azonadas militares, y se enfrentaban federalistas contra centralistas y liberales contra conservadores. Hubo en mi estado, en Tabasco, 2 gobernadores de origen cubano. Pues ustedes saben que aún con la inconformidad de los conservadores, la relación de nuestro, porque también pueden los conservadores corruptos hacer y deshacer, insultar. Es el boletín de los conservadores de México. Entonces no hay así con unos especialistas estadounidenses y estos internacionalistas conservadores como Sarucán y otros son los que dominan en el centro Wilson, Estados Unidos, y los grupos más, yo no diría conservadores, sino más ventajosos, siempre han y al tránsito, al mayor tránsito, y este es por un lado, pero esta narrativa de los conservadores va más allá. Están diciendo que hacían y deshacían, se metían hasta en lo agrario. ¿Cómo es que los conservadores ahora dominan la reforma agraria? De vida de nuestro pueblo, y vamos avanzando. La transformación se está convirtiendo en una realidad. Le da mucho coraje a los conservadores, pero por el bien de todos, primero los pobres. Técnicos, con agrónomos, con extensionistas. Ya ven cuánto critican al Tren Maya los conservadores corruptos. Decoración que hoy recibirán es un referente del siglo XIX de la docencia, pero también de las letras, de la cultura, de la política, de la lucha contra los conservadores en la Revolución de Ayutla. Fue un liberal apasionado, un maestro de vocación de armas y letras, porque cuando fue necesario tomó el fusil para defender la soberanía de la patria y luchó contra los conservadores de su tiempo y la invasión francesa. Y la medalla Rafael Ramírez. El compromiso que nosotros tenemos, garantizar el derecho a la salud a esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas. Mucho, pero gané la encuesta. Los adversarios conservadores estuvieron queriendo buscar
Estoy notando hasta en sectores de clase media muy conservadores, que es tanta la campaña en contra de tener a los médicos y que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, contratar a 500 especialistas médicos cubanos, y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo, porque es verdadero. Entonces vamos a continuar con la misma política, aunque no les guste a los fifís, a los conservadores. Si le gusta al pueblo, con eso quedo ya satisfecho. Y sobre todo, bueno, pues existen los ciudadanos de derecha, los ciudadanos conservadores. Hay que tomarlos en cuenta, ¿no? pacifista, los liberales también, pero no solo tuvieron que enfrentar a los conservadores, sino después, ya cuando habían vencido a los conservadores, pero no solo tuvieron que enfrentar a los conservadores, sino después, ya cuando habían vencido a los conservadores, nos invaden los franceses, casi 30,000 soldados franceses. Con machinguepas. Porque se van a enojar los conservadores. Ay, nanita. Pero los muy cretinos, conservadores, piensan que es lo mismo. Una, vamos a decir, estructural, de fondo, que no quisieran los conservadores, porque solidariamente el gobierno de Cuba nos ofrece que pueden venir 500 médicos y los conservadores, quienes fueron alcahuetes en lo que tiene que ver con la inflación, aunque para los conservadores eso no debería de hacerse. En Colonia, cuando se estableció el imperio en México, porque los conservadores de ese entonces querían nunca, y además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso, ahí está la esencia de todo. Uno de los más leídos de los conservadores, o por los conservadores, uno de los más leídos de los conservadores,
o por los conservadores. Este señor Moreno dice se quedan callados. Piensan los conservadores que ya tienen todo. Y para tratar de legitimar el golpe, se le da protección, asilo, se apoderan los conservadores, autoritarios, racistas, antidemocráticos. Viene un golpe de Estado, se imponen conservadores y racistas, porque ahí están las imágenes de esos días, lo que ponían en las paredes. En eso, los conservadores son más los adultos mayores, aunque les moleste muchísimo, porque son muy conservadores, muy reaccionarios. Mafiosos, corruptos, pues no hubiésemos podido terminar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que está ya funcionando, aunque no les gusta a los conservadores. Corruptos. ¿Establecer el servicio en las comunidades, en los pueblos de Oaxaca? Claro que no. Por eso, aunque no les guste a los conservadores, vamos nosotros a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, dos empresas. No quieren los conservadores, dicen que es de los años 70 nuestra política. Te dimos, ya que vienes a pedir, porque son de lo más déspota. El conservador es retrógrada. Yo nada más pregunto, si no existiese, como quieren los conservadores, la Comisión Federal de Electricidad y predominaran. Cuestionan en alguna manera usted, inmediatamente los tacha como que son la prensa fifí, que son los conservadores, los ponen de un lado en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar. Es un estudio de un mes a la fecha. ¿Qué es el periódico? De los conservadores, de los fifís. Pero podría nombrar a muchos periódicos, medios nacionales e internacionales. Es en total el 6% de los pagos. Aquí lo vemos en pantalla. Y bueno, mientras los conservadores difunden una visión pesimista y falseada de lo que ocurre en México, vamos a mostrarles liberales y habían liberales moderados y se enfrentaban. Y los conservadores ahora forma es toda una corriente de medios conservadores
no sé si del Reforma o se convierte en el líder de los partidos conservadores y desde luego recibiendo dinero hasta de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del conservadurismo. Entonces esos tienen toda la justificación de que sean conservadores, nada más que no engañen, que no simulen, como el finado Fidel Velázquez, soy charro y qué. Pero los conservadores no solo enfrentó en su tiempo con los liberales a los conservadores de ese entonces, sino también cuando los conservadores ya estaban derrotados y se sintieron perdidos, fueron a Europa y trajeron a Benito Juárez García, porque él no solo enfrentó en su tiempo con los liberales a los conservadores de ese entonces, sino también cuando los conservadores, la transformación encabezada por Juárez, la reforma, cuando los conservadores ya perdidos fueron al extranjero a traer a un príncipe, a Maximiliano, nos invadió. ¿Ustedes creen que van a regresar los retrógradas, conservadores, corruptos? El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Face y en el Twitter este texto. El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia, soy Colombia, un gran dirigente liberal que enfrenta a los conservadores porque no hay corrupción, porque no hay impunidad. Aunque les duela a nuestros adversarios, los conservadores, que tienen los militares de México, son muy conservadores, como pedir a ver el despacho del presidente Allende no les gustó. Equilibrado el mensaje del Papa. Esta gente, estos conservadores, no hubiesen en que haya debate, polémica, y estos conservadores pues van a seguir, pero pues tenemos que continuar nuestro trabajo. Pensaba la autoridad, y aunque no les gusta a los conservadores, el ejemplo más claro de lo que estoy expresando es, hay que decir que se está llevando a cabo toda esta transformación con el apoyo de la gente desde abajo y de manera pacífica, y aún con el coraje de los conservadores.
Saben que hay 2 estados de la República en donde somos liberales y nunca en la historia hemos sido conservadores. 2 estados, Tabasco y Guerrero. Levantar la economía. Recuerdo que los expertos muy conservadores planteaban 2 cosas, incluso los potenciales de fondo. Acuérdense lo que hacían los conservadores antes, lo que inventaron con la falta de trabajo, con la falta de oportunidades. Eso es. Y eso lo piensa la mayoría del pueblo. Solo los conservadores piensan. ¿Por qué trato esto? Porque lo planteamos y salieron por ahí de estos médicos conservadores vinculados a las mafias, sino sus achichincles y voceros, y mucha gente confundida. Hay como 20 millones de conservadores en el país que estar haciendo esta gran obra y luego estar aguantando el zumbido de los mosquitos conservadores. ¿No la puedes mover más? Y habían posturas, ahí nada más 2, no habían conservadores, pero sí habían liberales moderados y liberales. Les llaman porque yo respeto mucho a esos gobiernos y sobre todo respeto mucho a esos pueblos. Pero bueno, esa es la historia. Entonces, estos conservadores que en el fondo, o sea, lo que les pasa es que la empresa deberá suministrar y distribuir el hielo en bolsa de polietileno de baja densidad en presentación de 5 kilogramos en los muebles conservadores del producto en las cantidades y ubicaciones solicitadas en cada orden de suministro. Como lo merece la gente. Y es todo un desafío porque estos corruptos conservadores, nuestros adversarios, políticos, los conservadores iban a decir, están protegiendo al general Cienfuegos. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia. Sobre los orígenes de los partidos conservadores en México, hay un buen libro de Rafael, y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección.
en el origen de los partidos conservadores. Pero no es invento, estamos hablando de investigación. La mano negra, ¿no?, de los conservadores me comparó con Hitler, porque también esa es otra característica de los conservadores. Contrarrestando a estos medios reaccionarios y conservadores que se oponen a la transformación. Es una donde aparece él diciendo las relaciones, pero lo voy a decir, los conservadores reaccionarios, sí, sí, y hubieron aplausos, tengo la información, ¿sí?, y de conservadores que estaban ahí, ¿sí?, cuando se hizo esa mención. Y luego hubo también una declaración que no quede estableció una medida que los conservadores dirían ahora es populismo, el empleo pleno. Tan mal como lo sostiene a diario el Reforma y el Universal y los columnistas conservadores reaccionarios, pues habría una en México, aunque no les guste a nuestros adversarios conservadores, me gustó mucho, les voy a compartir algo, porque tiene que ver con los medios, aunque a los conservadores los enoja mucho. Sur. Mis compañeros aclaran que no será suficiente que mencione que tiene un voto de confianza hacia el profesor Castro. También muy seguramente hablará que existen medios conservadores al servicio de grupos como de poder, como mencionan algunos medios, como mencionamos. Ellos fueron los que construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, que es uno de los mejores aeropuertos del mundo, aunque no les guste a los conservadores. Y así, no. El presidente Juárez era muy perseverante, padeció mucho, enfrentó a los conservadores, enfrentó a los invasores, nunca se rindió, nunca perdió la fe. Distintas, pero para tranquilidad también de nuestros adversarios, tecnócratas, conservadores, de todas maneras, aún con los franceses invadieron nuestro país y estaba el presidente Juárez y enfrentó a los conservadores y enfrentó a los invasores extranjeros que impusieron a Maximiliano muchas obras. Ya con los ingenieros militares se construyó el aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles. No les gusta a los conservadores porque
querían hacer una gran tranza. Estaban resistencias. Bien. De ahí viene lo hemos comentado aquí, lo de los reaccionarios. Los conservadores. Pero va a haber fiesta en las colonias donde viven los conservadores, donde vive la mafia. Van a hacer fiesta. Van hasta a brindar. 1000 becas para especialidades. Y vamos a mandar a médicos generales a especializarse al extranjero. Y también, aunque no les gusta a los conservadores, vamos a traer médicos de Cuba y de otros países para no ayudáramos a los pobres porque los conservadores hablarían de paternalismo. Pero pues los conservadores inmediatamente, ¿no?, buscan la relación. De Fidel Castro dije que había muerto un gigante, igual que Mandela. Hijo, se pusieron los conservadores enojadísimos. ¿Cómo van a dar? Que van a dar el grito en el cielo, van a poner el grito en el cielo los conservadores. Y es como si yo aquí, los indígenas, fue un ejemplo, porque los conservadores siempre sostienen, la mayoría de la gente humilde, de la gente pobre, de los indígenas, y cuando pensaron los conservadores golpistas, antidemocráticos, racistas, quejamos del conservadurismo de México, pero eso es un asunto mundial. El pensamiento conservador está en todo el mundo y hay países en donde está de los grandes empresarios, banqueros. Sin embargo, los conservadores grupo por encima de los del desarrollo equitativo de una nación. Juárez intentó privilegiar la reconciliación nacional aun cuando las fuerzas conservadoras no cesaban en su intento por desestabilizar a su gobierno. Durante su mandato tuvo que enfrentar a propios y extraños, luchar contra todos los grupos nacionales conservadores que se aferraban a mantener los privilegios heredados desde la colonia, así como a potencias extranjeras. Ninguno de ellos. Eso que usted me pregunta, pues es lo que sostienen mis adversarios, los conservadores. No, yo no. Pero esto les molesta mucho, ¿no?, a los conservadores. Una vez hablando con un amigo
¿Cómo hay gente, estos conservadores, que defienden eso? De aplicación universal. Entonces ahora estamos viendo dónde conseguimos médicos y no les gusta, ¿no?, a los conservadores, en buena medida por su culpa nos habían arrebatado más de la mitad de nuestro territorio y lo volvieron a traer los conservadores. Y Lucas Alamán queda. Y algo que, aunque parezca increíble, les molesta mucho a los conservadores. Todo el sistema de salud pública va a ser al presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos. No. Ya no es como antes. Eso los trae a nuestros adversarios conservadores de mal humor, porque antes petroquímicas, si la verdad todos estos conservadores deberían, vamos a invitarlos un día aquí, me voy a sentar yo. Vas a tener siempre la Gracias, presidente, y estoy firme. Sí. Estoy firme y valiente. Sí. Quiero saber quiénes son estos agresores. Sí, sí, y ahora se puede, porque aunque no les guste a los conservadores y a voceros y a bueno, son más conservadores, están más a la derecha de estos intereses ultra conservadores, acostumbrados a saquear, a robar. Esto es hechura con conservadurismos. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Claro que los conservadores de Estados Unidos, gente de la academia, hay un asunto muy interesante y lo contestan los conservadores. ¿Habría la posibilidad de cambiar la estrategia de seguridad? No, es que está dando resultados, aunque los conservadores, nuestros adversarios, digan lo que quieran. Acostumbraron a hincarse como son los conservadores. ¿Qué le digo a la gente? No va a suceder nada. No, ya dije, y es muy doloroso y lamentable. Nada más que la verdadera doctrina, no lo olvide, de los conservadores es la hipocresía. Entonces, esto que desgraciadamente